Sí, el mes pasado no pude, la verdad ha sido un mes bastante intenso. Y agradezco para empezar porque tengo que retirarme, como te había comentado, tengo otro compromiso ahorita, mi hija no acaba todavía, entonces en términos, pues como siempre creo que es un periódico que logra sintetizar mes a mes el objetivo principal, ¿no? Es decir, tener un tema de reportería que ustedes lo mencionaban. Voy a empezar como lo que no me gustó, para ser sincero, no me gustó la portada. Me parece que ese exceso de color rojo, como no sé, no está tan atractivo, me cuesta leer, me da como, ser sincero, pereza leerlo. Y que cuando uno tiene que mirarlo, o sea, si uno lo observa, no es tan atractivo. Entonces creo que ahí, no sé, es más con el color rojo, realmente, es eso lo que no me agradó. De resto, pues el equilibrio ya de colores de las otras páginas sí tiene... lo mismo, tiene el equilibrio constante que las otras lo ha tenido. En relación con los runrunes con Chavita, yo pues creo que juega un papel importante en el sentido de esas denuncias que se pueden hacer y que no hay que quedarse callado. La reportería me ha gustado mucho de Don Israel en casi todas las hojas, yo famoso Don Israel, me parece muy bien. Ese ejercicio está excelente. No, es que se toca pagar por el Entonces, creo que la reportería está muy interesante, creo que ese era un debate que se ha desarrollado. Exacto, que habíamos abordado y que era un tema que no siquiera era solamente la opinión, sino que la idea era siempre que estuviera cercano a la comunidad. Esa aclaración es válida, lejos de que el único que venía haciendo reportería era Israel, bajo esa acotación. Entonces la idea es aumentar un poco y seguir el ejemplo de Israel. Sí, yo no puedo decir mucho porque pues, yo sí sé más de opinión, no vivo en la localidad, pero pues digamos que siempre ha sido como uno de los criterios que hay que tener en cuenta para que sigan teniendo su génesis como se ve. El artículo de Álvaro pues me pareció interesante en el sentido de la cultura, la importancia de incorporar los elementos culturales para las transformaciones de la sociedad. Sin cultura pues no hay nada, así como decía William Ospina el domingo en su columna: de nada sirven los 45 billones de pesos en seguridad si la gente se siente insegura, de nada sirve 40 billones de pesos para la educación si los estándares educativos son malísimos, si los salarios de los profesores son malos. Entonces pues creo que la cultura, la ciencia y la tecnología siguen siendo un elemento importante a tener en cuenta. Interesante el artículo de Jorge, me pareció muy chévere, muy agradable encontrar como este tipo de actividades que en muchas ocasiones pasan desapercibidas por los grandes medios, o inclusive pueden que lo citen pero que uno lo ignora. Entonces también encontrar estos pequeños elementos me parece muy interesante. Sí, exacto. Y que siempre me ha gustado como escribir, porque escribir a uno lo engancha muy fácil, rápido. Bueno, esto pues digamos que creo que esto es como no sé, Estos son los procesos. Ya. Estamos acompañando desde el sector H en la realización de los procesos. Ya, pues chévere también que se le haga ese debido proceso. En cuanto a la guía rápida para aprender, yo creo que esta sección sigue siendo importante. Las psicólogas siempre hemos tenido nuestras psicólogas y siempre chévere que escriban sobre diferentes temas que en muchas ocasiones no tratamos. El tema de la alegría de vivir, me gusta bastante el que se visualicen las bibliotecas barriales, que es un tema que ya la gente no va a las bibliotecas y pues estas pequeñas que tengan sean centros de construcción de tejido social, siempre son importantes. Son muy importantes y más si se hacen visibilizar mejor y más si se puede difundir las páginas web de ellos. Eso me parece bien interesante. Sigo con lo de cuáles son los mejores parques para visitar Bogotá. Me parece chévere que salgamos de las casas y de los celulares y de las tablets y de todo el compromiso para ir como a los parques, ¿no? Con la acotación de que el artículo lo escribe una niña de 12 años. Además, entonces creo que eso también es chévere porque pues es vista desde la persona un niño que lo disfruta y que en muchas ocasiones por las condiciones laborales de uno a veces se olvida, ¿no? Entonces eso me parece chévere. La sección este tema de la muerte me parece interesante porque la muerte en última sigue siendo como el recuerdo de que estamos vivos, ¿no? Cuando alguien fallece es cuando el 19 de agosto tuve que enterrar a una amiga de 39 años de un paro cardíaco y pues uno dice, pues pucha, tengo 2 hijos, ¿no? La muerte siempre en última le hace a uno reflexionar sobre lo que es la vida y los momentos. Y ya para terminar, como siempre me gustan mucho las frases al final, yo siempre es lo primero que veo.
siempre creo que es un trabajo de curaduría que haces esa, ¿tú lo haces? Que me parece supremamente chévere, que lo hace uno reflexionar. Algunas son anónimas, otras son de escritores o filósofos, y pues digamos que eso también me parece que es un valor supremamente de valor agregado al periódico. Ya para terminar, como tengo que retirar ahorita en un momentico, el artículo mío de este mes gira alrededor de una cosa que realmente me tiene preocupado, y es, bueno, hablo un poco, va a ser de 2 entregas. Esta primera entrega voy a hablar sobre el discurso de Gustavo Petro ante Naciones Unidas, pues es mi área temática, y en el que dejo claro cuáles son mis diferencias en relación con ese discurso. Y es que claramente la diferencia no recae en el por qué hay que cuidar la Amazonia. Creo que hay un consenso generalizado de que hay que cuidar la Amazonia. Un tema de medio ambiente, eso creo que es importante, sino que creo que la discrepancia radica en lo que a mí en particular, desde mi lectura, me genera cierta contradicción. No es el por qué, sino el con quién se cuida y el cómo se cuida. Entonces, en esta entrega de este mes yo hablo del quién lo cuida, cosa que a mí me deja raro, y lo digo con sinceridad porque este tema, con fuentes de periodistas de Casa Nariño, nadie eso lo ha tenido bajo reserva. La reunión de Richard, de la general Laura Richards, creo que es. Sí. Gente que trabaja en Casa Nariño, amigas míos que son periodistas, nadie sabe nada. Eso es un hermetismo que llevan unos helicópteros, que llevaron unos, pero todavía no es claro. El lunes llega Blinken nuevamente a Colombia a hablar sobre estos temas, y eso pues sí me genera a mí pues mucha inquietud, la verdad, me genera mucha inquietud. ¿Qué te inquieta? Me genera inquietud porque es que se ve muy romántico en el sentido que la Amazonia, o sea, es decir, como si las potencias no tuvieran intereses, ¿no? Entonces yo ahí en la columna pongo 3 ejemplos que lo escribe Germán Castro Caicedo en su libro La Guerra Justa, en donde menciona cómo Gorbachev planteaba que la soberanía de la Amazonia tenía que entregarse a organismos internacionales, o como creo que François Mitterrand, presidente de Francia, decía que Brasil y los países de la Amazonía tenían que tener un derecho a la soberanía limitado y el derecho a la injerencia. Y Al Gore, vicepresidente de Estados Unidos en su momento, decía que la Amazonía no tenía que pertenecerle a Brasil sino a todos. Y es que realmente yo les pongo unas cifras ahí bien particulares de por qué es tan importante la Amazonia. Es decir, el tema de no solamente la riqueza hídrica, de aves, sino también, digamos que son conceptos dentro del derecho internacional público, se crean, pero es para ejercer ciertos derechos o poder en ciertas zonas. Entonces, convertir la Amazonía como un tema de patrimonio de la humanidad, ¿no? Eso le da derecho a cualquiera que intervenga allí, cuando pues la Amazonía no le pertenece a todos. Pero mira que yo no le veo la mirada que tú le das. Por ejemplo, cuando Al Gore habla precisamente de la Amazonía, cuando estaba de vicepresidente, candidato, y a mí no me parece mal. O sea, hay áreas o zonas o sitios del mundo que no tienen calidad de oxígeno y no tienen cómo compensar el consumo que ellos tienen de las energías fósiles, ¿sí? Entonces la propuesta es, mire, allá hay un rincón donde allá sí hay como oxígeno y hay no sé qué, compre y apoye y fortalezca, como usted no puede, ese pedazo, y ya me parece muy bien. Te voy a dar un ejemplo de cómo a través del derecho internacional público vuelven cosas humanitarias o humanas, pero le sacan provecho. La Antártida, por ejemplo, tiene tratados internacionales de solamente exploración académica y científica. Nadie supuestamente puede sacar provecho de allí. Sin embargo, eso es mentira. Todas las misiones de países como Reino Unido, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, Chile, entre otros países, tienen investigaciones allá donde no comparten lo que sale de allí. Eso uno. Segundo, hay denuncias donde países como Arabia Saudita, los tratados no hablan sobre qué pasa con el desprendimiento de la Antártida. Con el cambio climático se ha ido recortando, ¿no? Se rompen los bloques. ¿Sabes qué hace Arabia Saudita? Se coge eso y se lo roba. Está comprobado. Buques cogen los hielos que se desprenden y se los llevan, porque es agua dulce. ¿Quién regula eso? No es que es de la humanidad y vamos a estudiarlo, es que vamos a... ¿no? Entonces, ese es el problema, digamos, de ciertos elementos. Además de que detrás de todo eso también no hay que olvidar, Jeff Bezos vino hace 2 meses a Colombia, 3 meses vino Jeff Bezos, uno de los grandes multinacionales de la gente. El más rico del mundo. Vino a la Orinoquía, ¿a qué? Hay muchas cosas poco exploradas. ¿Quiénes son las principales fuerzas políticas y sociales interesadas allí? Las farmacéuticas, por ejemplo.
¿Qué se puede sacar de allí? Y tú vas a mirar el negocio de las farmacéuticas, por ejemplo, las patentes que las renuevan cada 20 años, que le hacen cualquier cosa, pero que eso no termina, inclusive quitándole el derecho a las comunidades indígenas sobre el territorio en el que se produce allí. Y la otra, que es la siguiente entrega, es el cómo se cuida. ¿Realmente la Amazonia se cuida con helicópteros? No, yo no creo. Que es lo que dice, vamos a traer helicópteros Black Hawk para que apaguen el incendio. Yo no sé si realmente es realmente con helicópteros y fortaleciendo a las comunidades indígenas allá, o es buscando con los guardabosques, ¿sí? ¿Sí? Exacto. Entonces, no creo que sea con Black Hawks que se cuide la Amazonia, y que esto también va lanzado, y lo dejo ahí ya para terminar, porque no quiero apropiarme pero hay otra cosa que a mí me preocupa. En una entrevista del País de España, Gustavo Petro dice, Colombia necesita hacer una reforma agraria. Yo estoy de acuerdo con eso. Ya lo hemos hablado acá. Pero él dice en esa entrevista que esa reforma agraria tiene que ser de la mano con los estadounidenses. Y yo ahí sí me separo. Que hay que hacerla así. La pregunta es el cómo y con quién. Para mí la reforma agraria tiene que hacerse con los campesinos, los dolientes. El cuidado de la Amazonia se hace con las comunidades indígenas, no con las potencias externas que tienen intereses en la Amazonia. ¿Sí? Y a esto se le sube, ya con esto termino, pues la Amazonia tiene tanta riqueza que estamos en medio de una crisis económica, de una crisis ambiental. China, por ejemplo, vende aire, ¿sabía? Una empresa francesa vende aire en China. Exacto, sí. El agua, ¿En tanques o cómo se sí, en botellas. Tú respiras así, tú la metiendo. ¿Sí? Y el tema del negocio que va a girar alrededor de la Amazonia es importante. La pregunta es quién se va a quedar con ese negocio. Los brasileños, los colombianos, los peruanos, las guyanas. ¿Quiénes se van a quedar con ese negocio? ¿Quiénes van a administrar? Y yo con esto, son 3 preguntas. Si se explota o no se explota la Amazonia, ¿quién la explota? ¿Y cómo la explota? ¿Y hasta cuánto se explota? Son 4 preguntas que me parecen importantes que se tienen que hacer, ¿no? O sea, y con esto termino ahora sí, ya. Con esto termino así. Y es que hay un tema que me parece importante, y es que el cambio climático nos lo quieren vender no de manera proporcional. Están diciendo todos los países tienen que pagar por igual el cambio climático, el daño ambiental. Pero la verdad eso no es cierto, porque no todos los países hemos dañado el medio ambiente como si lo ha hecho China, como lo ha hecho. Entonces, ¿por qué Madagascar va a tener que pagar igual por un daño ambiental que Estados Unidos o China o Alemania, por ejemplo? No es equitativo. Entonces, la discusión es interesante porque estamos en eso. Ahora, yo sí saludo que hablemos de eso, que hablamos ese debate. Te dejo hasta aquí. Buenas noches. María Paula, buenas noches. Bienvenida.